Líder Visa presenta. La pata de mono. Esta es una historia muy conocida. Prácticamente todas las personas a las que les gusta el misterio, el terror, conocen esa historia. La pata de mono es un relato de terror del escritor W. Jacobs que él escribió en el año 1902. Stephen King se inspiró en este cuento para su novela Cementerio de Mascotas. Varias versiones de este cuento han aparecido en diferentes series televisivas, como en Historias para no dormir, en Cuentos de la cripta o incluso en Los Simpson. Los White son una familia inglesa compuesta por el padre, la madre y su hijo Herbert. La historia comienza con la visita del sargento Morris, un amigo de juventud del señor White. Mientras conversan, el militar empieza a recordar varias anécdotas y entonces menciona la pata de mono disecada que llegó hasta sus manos en la India. Les explica que la pata de mono fue hechizada por un fakir y que funciona como un talismán, que es capaz de conceder 3 deseos. Él ya pidió sus deseos y no guarda un grato recuerdo del asunto, por lo que desea deshacerse de ella. La arroja a la chimenea para evitar que pueda dañar a más gente, pero el señor White la rescata y entrega unos billetes a su amigo para formalizar la compra. El señor White pide su primer deseo, 200 libras para saldar su hipoteca. Parece que la pata de mono se mueve durante unos segundos, pero no ocurre nada más. Durante el día siguiente reciben una terrible noticia. Mientras trabajaba, su hijo ha quedado atrapado en una de las máquinas de la fábrica y ha fallecido. Por compensación, recibirá la familia 200 libras. La señora White queda tan afectada que convence a su marido para que pida un segundo deseo: que su hijo vuelva a la vida. En efecto, durante la noche llama a la puerta lo que queda el cuerpo de Herbert, destrozado por la maquinaria. Pero mientras su mujer se dispone a abrir, el señor White pide un tercer deseo. Cuando la puerta se abre, ya no queda rastro de su hijo. Hola, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se encuentren bien en donde quiera que nos estén escuchando, en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Y bueno, la noche de hoy toca un tema muy interesante que ya me habían pedido. Me parece que fue Juan Daniel Luis Otelo el que me pidió este tema, y es el de las desapariciones paranormales. Por ejemplo, yo aquí tenía un pambacito, chan, y desapareció. ¿Qué le sucedió a mi pambacito? Bueno, vamos a hablar sobre desapariciones paranormales. Siempre es frustrante y descorazonador cuando una persona desaparece misteriosamente y nadie sabe qué ha sido de ella. Es más aún frustrante cuando la investigación de estas desapariciones termina descubriendo pistas que solo generan más preguntas. Esto es como en el caso de la baronesa de los Galápagos, Eloise Wernborn de Wagner Bosquet, conocida como la baronesa de los Galápagos. Era una joven austriaca que desapareció en 1935 en la remota isla de Floriana, en el archipiélago de las Galápagos, en el Océano Pacífico Oriental. Floriana se había hecho famosa en Alemania después de ser colonizada en 1929 por una pareja alemana.
Fredrik Richter y Dor Stroch, quienes se ganaban la vida en una casa hecha de piedras y madera. Esto atrajo a otras familias alemanas a Floriana, buscando lo que vieron como un estilo de vida utópico, alejados del mundanal ruido. En 1933 llegó la baronesa, junto con sus dos jóvenes amantes alemanes, Robert Philipson y Rudolf Lorenz, y un sirviente ecuatoriano. Después de instalarse en la isla, anunció sus planes para construir un hotel de lujo y, mientras tanto, se ganó la reputación de llevar una vida extravagante entre los simples colonos de Floriana. El 27 de marzo de 1934, la baronesa y su amante Philipson desaparecieron. Otro colono alemán afirmó que se había embarcado en un yate que iba hacia Tahití, pero en ese momento no había registros de que un yate visitara las Galápagos. Unos días más tarde, el otro amante de la baronesa, Rudolf Lorenz, salió apresuradamente de Floriana en un bote con un pescador noruego, con destino a la parte continental de América del Sur. Sus cuerpos modificados fueron encontrados meses más tarde, varados en una isla sin agua donde su barco se había hundido. Los investigadores especulan que Lorenz mató a la baronesa y a Philipson y que otros colonos lo ayudaron a encubrir los asesinatos, pero la desaparición de la baronesa de las Galápagos nunca se ha resuelto. Hoy te vamos a presentar otras desapariciones no resueltas que son mucho más inusuales que los casos habituales de personas desaparecidas y que presentan algunos giros muy desconcertantes. En cada uno de estos casos espeluznantes se ha descubierto pistas extrañas que añaden mucha confusión al misterio. Por ejemplo, el caso de Leah Roberts. Nos remontamos a marzo del año 2000. Este año, la estudiante universitaria de 23 años, Leah Roberts, se fue de viaje desde su casa en Raleigh, Carolina del Norte. Se llevó la mayoría de sus pertenencias y también su gato, pero no dijo a dónde iba. El 18 de marzo, su coche fue descubierto abandonado en una carretera forestal en el condado de Whatcom, en Washington. El vehículo se estrelló en un terraplén y si bien es probable que el conductor se lesionara gravemente en un accidente como este, no había ninguna señal de sangre. Todas las pertenencias de Leah se dispersaron por toda la escena, pero no había rastros de ella ni de su gato. Había mantas en las ventanas, lo que indica que probablemente ella estuvo algún tiempo usando el auto como refugio, durmiendo en él. Una semana después, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Leah en una gasolinera a varios kilómetros de la escena del accidente. Antes de dar más detalles, el hombre colgó. ¡Cluc! Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ella. Chun, 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 chun. Está también el caso de Taman Shud. Esta es quizá la muerte más misteriosa de Australia. Se le conoce como el caso Taman Shud por las palabras persas impresas en un trozo de papel en el bolsillo de un hombre que fue encontrado muerto en una playa al sur de la ciudad de Adelaida en diciembre de 1948. No se encontró ninguna identificación en el cuerpo, solo un billete de tren, un peine, algunos cigarrillos y el trozo de papel con las palabras Taman Shud impreso. Estas palabras Taman Shud significan the end, el fin, en persa. El papel había sido arrancado de una edición rara de un libro de poesía, el Rubaiyat de Omar
Khayyam y Tamanshud son las dos últimas palabras de ese libro. El misterio se agrandó cuando el patólogo que realizó la autopsia sospechó que el hombre había sido envenenado. La policía también encontró una copia del libro de poesía que contenía un número de teléfono que llevó a la policía a una mujer australiana. Ella afirmó no conocer al hombre muerto, pero afirmó haber sido poseedora de ese libro, mas posteriormente se lo había prestado a otra persona y lo había dado por perdido. En el año 2009, Derek Abbott, un profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Adelaida, propuso que las letras codificadas en el libro eran rastros de un cifrado manual, una técnica que aporta peso a la idea de que la muerte en el caso de Tamanshud estaba vinculada a una red de espionaje extranjera que opera en Australia, pero la identidad del hombre muerto sigue siendo desconocida. Muy bien, vamos a ver si tenemos mensajitos en las redes sociales. Estamos aquí en Facebook. Ustedes ya saben que estamos completamente en vivo a través de facebook.com/robotomx. facebook.com/robotomx. Y dice Cari Santiago, good night. Buenas noches, Cari, ¿cómo te va? Francisco Fabián López Castillo dice, hola, buenas noches Fabián. ¿Cómo te trata la vida? Dice Francisco, la chica del elevador. Yo digo, la chica del bikini azul. ¿Dónde irá? Sí, la chica del elevador es un... te estás refiriendo a la chica que murió en el hotel, ¿no? Después de que apareció en las cámaras de vigilancia del elevador y que después apareció en el... ¿cómo se llama? En la cisterna del hotel. Sí conozco el caso. Vamos a hablar de ella si quieres. No me acuerdo cómo se llama la muchacha, pero pues sí me acuerdo del caso. Déjame, lo anoto. La chica del elevador. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para mis próximos programas. Gracias, Fabián. Dice Miriam, tarde pero aquí estoy. Hola Miriam, pues no es tan tarde, apenas estamos comenzando con este show. Miguel Ángel Velázquez Morales dice buenas noches Miguel Ángel, ¿cómo te va? Dice Miriam, visitantes en TikTok. Sí. Pues tú que le sabes a eso del TikTok. Igual, y si puedes hacer ediciones para el TikTok, estaría genial. Dice Cari Santiago, estaría cool con historias cortas. Órales. Dice Francisco Fabián, sí, ella mera. Sí, ya sé quién, ya sé a quién te refieres. Lo voy a... ya me sé el caso, nada más tengo que buscar como la información y lo platicamos con todo gusto. Dice Cari Santiago, la chica del Hotel Cecil, exactamente. Chan. El Hotel Cecil. Dice Miriam, muy top estaría. Pues no lo sé. Yo no bailo, a lo mejor a la gente no le interesa si no bailo. Dice Miriam, si me das permiso me aviento esa tarea del TikTok. Con todo gusto. Con todo gusto, Miriam. Tienes todo el permiso para hacer y deshacer lo que tú quieras. Chan. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestras historias del día de hoy de desapariciones
desapariciones paranormales. El siguiente caso es de Corinna y Annette Sayers. El 21 de noviembre de 1987, Corinna Lynn Sayers Malinowski, una mujer de 26 años de Mount Holly, Carolina del Sur, desapareció misteriosamente. No se presentó a trabajar y su coche fue encontrado estacionado frente a la plantación Mount Holly. Por si esto fuera poco, el año siguiente, el 4 de octubre de 1988, la hija de 8 años de Corinna, llamada Annette Sayers, iba camino a la escuela y desapareció misteriosamente, igual frente a la plantación Mount Holly. En este caso se encontró una nota que parecía haber sido escrita bajo coacción. Los expertos en escritura determinaron que Annette escribió la nota con bastante probabilidad. Se ha especulado que la madre de Annette pudo haber regresado para reclamar a su hija y desaparecer juntas, pero también dejó a otros 2 hijos atrás y nadie en su familia ha tenido noticias de ninguno de ellos desde entonces. Por lo tanto, esta desaparición de Corinna y de Annette pues sigue siendo un misterio desconcertante sin una solución discernible. Bueno, el siguiente caso es un caso muy famoso. De hecho salió en la serie de Marvel de Loki. Es el caso de D.B. Cooper. El FBI nunca olvidará la víspera de Acción de Gracias del año 1971, cuando un hombre secuestró el vuelo 305 de Northwest Orion Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Poco después de que el vuelo de 30 minutos partiera de Portland, Oregon, Cooper reveló a un asistente de vuelo que estaba en posesión de explosivos y exigió $200,000 por el rescate, 4 paracaídas y un camión de restablecimiento de combustible al aterrizar en SeaTac. Una vez que el avión aterrizó en SeaTac, Cooper liberó a los pasajeros del vuelo 305. Se inició el proceso de abastecimiento de combustible, momento en el que Cooper reveló al piloto del avión y a varios miembros de la tripulación que su destino deseado era la Ciudad de México. Aproximadamente 30 minutos después, Cooper, vestido con un paracaídas y en posesión del dinero del rescate, saltó desde el aeródromo de popa del avión a 3,000 metros de altura y desapareció. Hasta el día de hoy, la identidad de D.B. Cooper sigue siendo un misterio y no está claro si sobrevivió al salto o no. Numerosos libros, películas, canciones y tramas de programas de televisión se han inspirado en la leyenda de D.B. Cooper. Chun chun. El siguiente caso es el de Cynthia Anderson. Para este nos remontamos a la mañana del 4 de agosto de 1981, cuando una mujer de 20 años llamada Cynthia Anderson acudía a su trabajo como secretaria legal en un bufete de abogados en Toledo, Ohio. Cuando sus jefes llegaron al trabajo, Cynthia simplemente no estaba. Faltaban el bolso y las llaves del coche, pero su vehículo todavía estaba estacionado afuera. Extrañamente, una novela romántica que había estado leyendo estaba en su escritorio, aún abierta, en la única escena de la historia en la que la heroína es secuestrada a punta de cuchillo. ¿Será acaso que Cynthia organizó su propia desaparición? Desde ese momento y hasta el día de hoy, no ha habido ni un solo rastro de Cynthia desde entonces.
Gua, gua, gua. Vamos a ver si tenemos mensajitos en redes sociales. Chun chun. Vamos a ver qué dice Francisco Fabián López Castillo. También está el caso de unas amigas que salieron a la selva y no las encuentran y lo único que hallaron fue la cámara. Chan, chan, chan. ¿Eso fue en un spring break o estás contándonos la bruja de Blair 3? Dice Cari Santiago, ¿cuentan las desapariciones del Triángulo de las Bermudas? Ajaja, el Triángulo de las Bermudas merece su propio show y por eso no, en este momento no estoy, no tengo en mi lista desapariciones del Triángulo de las Bermudas, pero sí vamos a hablar del Triángulo en un programa futuro, quizás el próximo programa o en 2 programas. Ese también es un tema que nos sugirió el buen Daniel Ruiz Sotelo. Miriam dice, pero de eso ya hay explicación científica. Así es, del Triángulo de las Bermudas ya hay explicación científica en el sentido de que dicen que, bueno, sí, les voy a hacer el spoiler, pero según la ciencia no existe lo del Triángulo de las Bermudas, es decir, no se han desarrollado más desapariciones en ese lugar de las que se hayan reportado en cualquier otro sitio. Es decir, prácticamente te están diciendo que no hay nada paranormal ahí, no hay nada raro ahí. La gente simplemente desaparece en el agua, en el océano todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo el planeta está rodeado de agua y pues a muchas personas les pasa exactamente lo mismo, de que de pronto pierden combustible o pierden altitud y pues chocan con el agua. ¿Por qué ya no se vuelven a encontrar los restos de los aviones? Pues porque el avión cae en el agua y cae muy profundo y pues prácticamente debe estar en el fondo del agua, en el fondo del océano. No todos los restos sólidos son llevados hasta la playa, no todos. Es como la basura. En las playas del mundo llegan, ¿no?, montones y montones de basura que son expulsados por el mar. Pero todos esos montones de basura apenas si es como el 5% de toda la basura que hay que hay en los mares, en los océanos. Y de hecho lo que hay son nada más las partículas chiquitas que flotan. Dice Miriam, de eso ya hay explicación científica, así es. Dice Miriam, eso le pasa por llamarse Cintia. No es cierto, chiste local. Guau, guau, guau. Dice Juan Daniel Ruiz Otelo, buenas noches visitantes nocturnos. Buenas noches, Juan Daniel. Justamente estamos hablando de uno de los temas que tú nos pediste, que fue el de las desapariciones paranormales. Alesa Michelle Nava dice buenas noches. Hola Michelle, ¿cómo te va? Dice Miriam, un programa sobre Roanoke. También está ya anotado dentro de mi lista de los próximos programas a realizar. Yo creo que en este mes, en el mes de abril, vamos a hablar de Roanoke. Dice Francisco Fabián, bueno, me retiro, que mañana voy a trabajar, que tengan una excelente noche, que te vaya muy bien, Francisco, que descanses y pues que te sea leve la jornada laboral del día de mañana. Pues bueno, vamos a hablar de otro tema, de otro de estos casos paranormales de desapariciones. Este es el tema de Ludwig Leichhardt. ¿Qué le sucedió al príncipe de los exploradores, al científico y naturalista alemán Ludwig Leichhardt, quien desapareció en 1848 mientras intentaba un viaje de casi 5.000 kilómetros por el interior de Australia?
Pues resulta que también desapareció junto con 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y 7 caballos que lo acompañaban. En este caso abundan las teorías. Se dice que quizá fue un asesinato, que probablemente hubo un motín, que a lo mejor murieron todos de inanición, que a lo mejor se murieron por un tiburón, etcétera. Pero solamente se ha encontrado una pista: la placa de Leichhardt, que estaba unida a un arma quemada, encajada en un árbol de boab, en la que se talló una L. Se sabe que Leichhardt solía escribir su inicial para marcar sus viajes. La placa ha sido analizada exhaustivamente, ofreciendo algunas ideas sobre la ruta que el explorador pudo haber tomado, aunque hasta ahora los hallazgos han proporcionado muy poca información sobre el destino de Leichhardt. ¿Qué pasó con él? Este sigue siendo un misterio sin resolver. Así también el caso de Asha Degree. En la mañana del 14 de febrero del año 2000, los padres de Asha Degree, una niña de 9 años, fueron a despertarla y descubrieron que la niña no estaba en su cama. A pesar de que Asha compartía habitación con su hermano, este no tenía ni idea de lo que había sucedido. Más tarde, testigos declararon haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Asha caminando por la carretera alrededor de las 4 de la mañana, por lo que parece que la niña se escapó por su cuenta. Pero todo comenzó a volverse más extraño aún cuando empezaron a aparecer las pertenencias de Asha a aproximadamente 1,5 kilómetros de su casa, un año y medio después. Ellos encontraron la mochila de Asha a 40 kilómetros de distancia, que contenía algunas pertenencias más de la niña y había sido envuelta en bolsas de basura. Esta pequeña sigue desaparecida desde entonces. Tenía 9 años en el año 2000. Para el 2009 tendría 18 años. Para el 2018 tendría 27 años. Entonces ahorita tendría 28, 29, 30, 31. Bueno, estaría en sus 30 en estos momentos, si es que Asha Degree aún sigue viva allá afuera. Chan, chan, chan. Otro caso interesante es el de Theodosia Burr Alston. Cuando Theodosia Burr Alston fue a reunirse con su padre en Nueva York, dejó a su marino, tomó un barco con su médico, pero este barco nunca llegó a destino. Todos hemos oído hablar de Amelia Earhart o de Jimmy Hoffa, pero existe otra misteriosa desaparición que en su día fue objeto de varias teorías extrañas e incluso formó parte de un juicio para enviar a 2 delincuentes a su ejecución. Theodosia Burr Alston era la hija de Aaron Burr, el vicepresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Este fue acusado de asesinato, llevado a juicio por traición e hizo que escapara a Europa. Theodosia intentó hacer campaña para que su padre volviera a los Estados Unidos. Finalmente, Burr regresó al país en 1812, pero la tragedia ocurrió poco después, cuando su hijo murió de fiebre de malaria. Decidió zarpar hacia Nueva York para estar con su padre. Preocupada por su seguridad, Burr pidió al doctor Timothy Green que acompañara a su hija a Nueva York. El 13 de diciembre
Theodosia Alston, subió a una pequeña galeta llamada Patriot que no fue vista nunca más. Chan, chan, chan. ¿Ustedes le pondrían Teodosia a su hija? Sí, Teodosia, ven aquí. Voy a contarte sobre historias de terror. ¿Has escuchado la historia de la mano pachona? Otro caso, vamos a hablar de Mary Shotwell Little. Mary Shotwell Little fue una secretaria que estaba recién casada, de 25 años. Ella trabajaba en un banco en Atlanta, Georgia, y desapareció misteriosamente después de cenar con un amigo, la noche del 14 de octubre de 1965. Al día siguiente, la policía encontró su coche en el mismo sitio donde había estado la noche anterior. Su ropa interior estaba cuidadosamente doblada dentro del auto y había rastros de sangre en todo el vehículo. El coche también tenía una placa que no estaba registrada a nombre de Mary y que había sido robada de otro vehículo en Charlotte, en Carolina del Norte. El día después de la desaparición, la tarjeta de crédito de gasolina de Mary fue utilizada en 2 estaciones de servicio diferentes, una en Charlotte y otra en Raleigh. Ambos lugares informaron haber visto a una mujer despeinada que coincidía con la descripción de Mary, que parecía tener una lesión en la cabeza y estaba en compañía de 2 hombres de aspecto dominante. Y chan, chan, chan. ¿Qué le habrá ocurrido a Mary Shotwell Little? ¿Se la habrán llevado estas 2 personas para darle pasión toda la noche? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Ha habido muchas teorías sobre la desaparición, desde un admirador secreto obsesivo hasta un escándalo sexual en su lugar de trabajo, pero ninguna de ellas ha sido probada. El destino de Mary Little sigue siendo un misterio sin resolver. Chan 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 chun 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 chun. Bueno, todavía seguirán ahí las personitas de Facebook. Dice Juan Daniel: ¿sabes algo de la desaparición de un trabajador que tomó el metro y jamás apareció? No, Juan Daniel, no me sé esa historia. Dice, un trabajador que tomó el metro y jamás apareció. ¿Desapareció adentro del metro? Eso está interesante. Dice Juan Daniel, también el caso del señor Potter, que desapareció de un avión en pleno vuelo. Pues es que ahí sí te puedo decir que el señor Potter tomó un ¿cómo se llaman estas cosas? Un porky y por eso desapareció. Probablemente iba a un torneo de Quidditch. Dice Miriam, hay peores nombres, es como el Pancracia. Pues igual, Pancracia puede ser bonito nombre. Dice Miriam, el metro es un misterio, por eso no me gusta, pero es un transporte eficiente. Pues el metro puede ser un lugar en donde hay muchas desapariciones o donde se pueden dar muchas historias de este tipo, justamente porque pues, se encuentra bajo tierra, ¿no? Y es un túnel gigante, enorme, pues que prácticamente o literalmente debería decir va por toda la ciudad, ¿no? Entonces podría, en teoría, una persona matar a alguien, arrastrarla por el metro y dejarla del otro lado de la ciudad, y o no sé, o podría dejarla en alguno de los boquetes que hay y llegan las ratitas
en la noche y y desaparecen toda evidencia. Podría ser, no sé. Hay muchas formas en las que podría desaparecer alguien en el metro. Dice Miriam, hay estaciones del metro que se siente una vibra extraña. Chan, chan, chan. Y dice Juan Daniel, otro tema sería los fantasmas del metro. Hemos platicado sobre fantasmas en el metro. Hubo un programita en donde hasta les puse un video de un niño fantasma en el metro, pero sí, con todo gusto lo anoto para platicar de los fantasmas del metro. Chan, chan, chan. Déjenme ver qué tengo en mis notas, porque esta es la última desaparición que había aquí. Pero les puedo platicar, por ejemplo, de el misterio de Funny River. Es un lugar en donde las personas desaparecen sin dejar rastro. De entre los miles de seres humanos que se esfuman en Alaska, la historia de Rick Hills y Richard Bennett es seguramente la más terrible y triste de todas ellas. En Alaska están acostumbrados a las desapariciones. Cada año, alrededor de 3,000 personas se esfuman en la península, una cifra aún más llamativa si tenemos en cuenta que en ella viven 736,732 personas, según el censo del año 2014. Ya llovió. En muchos casos, estas personas aparecen vivas o muertas. Muchos exploradores y suicidas se decantan por la soledad de dichos parajes. En otros, las condiciones naturales del estado americano, plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda. Casi todos sus habitantes conocen a alguien que ha desaparecido sin dejar rastro. El periodista Alex Tizón, quien ganó el premio Pulitzer por su libro Big Little Man, In Search of My Asian Self, que se traduciría como gran tipo pequeño en búsqueda de mi otro yo asiático. Bueno, este periodista estaba visitando Alaska en enero de 2005 para investigar el fenómeno de las personas ordinarias que desaparecen mientras hacen cosas ordinarias. Cuando se topó con una de estas historias trágicas y surrealistas que nos hacen sentir vértigo sobre nuestro lugar en el mundo. Ah, caray. Usted disculpará. Ay. ¿Qué ocurrió aquí? Otro traguito. Ok, creo que ya estoy. Ah, caray. Usted disculpará. Creo que algo se fue por otro lado. Bueno, creo que ya estoy. ¿En dónde me quedé? Ah, sí. Su viaje lo había llevado a la península de Kenai, concretamente a Soldotna, la ciudad más grande. Por decir algo, apenas 4,000 personas viven ahí. Ahí conoció a la madre de Rick Hillis, Dolly, y a su pareja, Heidi, con quien tenía 2 hijos. Rick había desaparecido en febrero de 2004 a los 35 años, poco después de volver a casa tras terminar un pequeño trabajo en una plataforma petrolífera. Aquel día había tomado su camioneta Dodge para recoger un cheque en Anchorage, pero nunca volvió a casa. Su vehículo fue encontrado 2 días después, a unos 25 kilómetros de su casa, cubierto por la nieve. Tenía las llaves puestas, la carnet de conducir en el asiento del copiloto y $292 en la guantera.
Las huellas que mostraban la inequívoca cojera de Hills salían de la puerta del conductor y se internaban en el bosque. Estas llegaban hasta el porche de una casa a unos 400 metros, pero partían otra vez hacia una pista de aterrizaje abandonada y ahí desaparecía el rastro. Su familia descartó el suicidio. No tenía ningún motivo para hacerlo y de hecho le había preguntado a sus hijos si querían acompañarle a hacer el recado. Tampoco pensaban que hubiese perdido la vida en el bosque porque estaban acostumbrados a vivir en la naturaleza. Aunque le gustaba irse de fiesta toda la noche, emborracharse y tomar cocaína, su mujer señalaba que ello nunca le había impedido volver a casa. Los Hills oyeron la respuesta más convincente de boca de una adivina, que les explicó que Rick había sido robado por 2 hombres y que lo habían abandonado para que se congelase hasta morir, pero que pasarían 10 años hasta que pudiesen encontrarlo. Ay, ay, ay. En la primavera de 2014, un gran fuego devastó gran parte de la península de Kenai. Mientras intentaban apagarlo, los bomberos encontraron huesos humanos reducidos a cenizas. Esto complicaba obviamente la identificación del cuerpo. Estaban extendidos en un radio de 5 kilómetros cuadrados junto a varios cuchillos de caza, un mechero, un teléfono móvil, 2 monedas y 2 botones. Este cadáver planteaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, cuando la historia llegó a los oídos de Dolly Hills, que vivía a apenas 32 kilómetros del lugar, no pudo evitar preguntarse, ¿será mi Rick? Y no lo creo, Rick. No lo era. En el año 2005, Richard Bennett desapareció en la península de Kenai. A sus 39 años era un hombre de pocas palabras, aunque amable, que disfrutaba pasando mucho tiempo en el bosque ya que su padre le había enseñado a cazar y a pescar desde una temprana edad. Cuando desapareció vivía en un tráiler de Sterling. Su padre, Leon, y su tía Jane pasaron a visitarlo un día de agosto después de haber pasado un tiempo sin saber nada de él, mientras su madre enferma, Betty, descansaba en casa. No parecía haber señales de vida en el tráiler. Sin embargo, se encontraron algo que les daría un vuelco al corazón. Sus posesiones habían sido trasladadas a una cabaña y varias cajas habían sido etiquetadas con nombres de amigos y parientes. Estas contenían objetos que les podían resultar útiles a dichas personas, como si Richard hubiera estado repartiendo su herencia. Sin embargo, su familia desconfiaba de que se hubiese suicidado. Tras recabar información de los vecinos, los Bennett decidieron investigar los bosques contiguos. Tardaron alrededor de 4 horas en encontrar un esqueleto humano a unos 250 metros del tráiler. Esto sí, el esqueleto no tenía cabeza. Llevaba puestos unos vaqueros Levi's y una sudadera azul. El tamaño parecía ser el de Bennett. León le dio la vuelta y tocó los restos del torso. Era él, ya que el laboratorio de Texas, encargado de hacer las pruebas de ADN, no podía tener los resultados antes de 18 meses. Los investigadores decidieron usar otra vía para identificar el cadáver y no alargar más la agonía de la familia. La pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión y Richard se había fracturado esa misma extremidad en un accidente de moto en el año 1980. Para los investigadores era razonable pensar que se trataba del hijo de Leon y Betty, por lo que le permitieron celebrar por fin un funeral el 23 de junio del año 2006 y poner fin a su proceso de duelo. Sin embargo, había algo que no sabían, aunque quizá de haberlo hecho tampoco habrían cambiado las cosas. El tráiler donde vivía Richard se encontraba a menos de 800 metros de donde se había hallado la camioneta de Rick. ¡Guau, guau, guau! Fue la teniente Kat Shuey, una veterana policía de la Oficina de Investigación de Alaska, la que dio con la clave del enigma.
Después del hallazgo de en la primavera de 2014, Shui solicitó una lista de los desaparecidos de dicha zona, en la que aparecían Rick Hills y Richard Bennett. Sin embargo, había algo extraño. Bennett había sido enterrado, pero aún aparecía en la categoría de desaparecido en los archivos de la policía. En su archivo encontró la pieza perdida del puzzle, del acertijo, vaya. La carta sin enviar del laboratorio de ADN que confirmaba que el cadáver no pertenecía a Richard Bennett, fechada 16 meses después de que alguien fuera enterrado con su nombre. Dos oficiales llamaron a la puerta de la familia Hills y Bennett a finales de agosto de 2014. Empiezo esta carta siendo consciente de que las palabras no pueden expresar adecuadamente la magnitud de la disculpa que su familia y usted merecen, basados en los errores cometidos por los policías de Alaska. Así es como comenzaba la misiva ante la consternación de unos y otros. En ella se explicaba a los Hills que se había encontrado el ADN de su hijo desaparecido en un cadáver que llevaba casi 10 años enterrado en una colina a apenas unos kilómetros de su casa. A los Bennett se les explicaba que el cuerpo del que pensaban era su hijo en realidad no pertenecía a Richard Bennett, sino a otro hombre que se llamaba Rick Hills, pero que el cadáver encontrado apenas unos meses antes en Funny River no era tampoco el de su hijo. En otras palabras, 9 años después de su entierro, no había ninguna pista física sobre el paradero de Richard Bennett. Ambas cartas concluían de la misma manera. Entiendo que no hay nada que pueda decir que repare la devastación que debe sufrir su familia. Por ello, lo lamento terriblemente. Y estaba firmado por el coronel James Cockrell, director de Alaska State Troopers. Poco después de recibir las misivas, ambas familias se pusieron en contacto para intentar atar los cabos y compartir su dolor. Ahí descubrieron que Rick y Richard, que nunca se habían conocido, pero que seguro que se habían cruzado en varias ocasiones, tenían mucho en común. Por ejemplo, la altura, el peso, la edad, y ambos tenían una lesión en la pierna. Si se acuerdan, esto fue la conclusión que había tomado la policía para decir que ese era Richard, pero no. La familia Hills sigue sin saber qué pudo pasar con Rick. Aunque sospechan que puede tratarse de algo turbio, Leon decidió no decirle nada a su mujer, que se encontraba gravemente enferma y quien murió en abril de 2015. En julio del pasado año, el Departamento de Noticias de Alaska informaba del descubrimiento de la identidad del cadáver de Funny River. Se trataba de un hombre llamado James Allen Beaver, desaparecido en 2011 a los 42 años y que había sido compañero de la escuela de Rick Hills. ¡Chan, chan, chan! 10 años después de la primera muerte de su hijo, Leon vive en la incertidumbre. No quieres regodearte, probablemente está muerto, pero no puedes pasar por alto que hay una esperanza, le explicaba al periodista. Quizá no se había suicidado, quizá había cambiado de vida o se había internado en el bosque para pasar ahí el resto de sus días. No muchos pueden hacerlo, recordaba, pero si hay alguien que puede, ese es mi muchacho. Chan, 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 chan. Pues bueno, vamos a regresar a nuestras redes sociales. Vamos a ver el Facebook.
ver si tenemos mensajito. Chan, chan, chan. Y dice, vamos arriba. Y aquí me quedé. Los fantasmas del metro fue lo que propuso Juan Daniel. Exactamente. Miriam dice, pero del metro ya se habló. Sí, hablamos del metro hace unos programas, pero pues también es interesante. Voy a tratar de buscar fantasmas del metro o cosas así de las que no hayamos hablado en el programa anterior. Alejandro R. Aquino dice, imagínate morirte y seguir pensando que estás vivo y seguir yendo en metro. Imagínate, estaría muy gacho esa situación. Dice Miriam, mejor accidentes del metro. Ándale, accidentes del metro. Suena a tema interesante. Déjame lo copio y lo pego en mi archivo de temas. Perfecto. Luego sigue Miriam. Ay no, y menos si es en hora pico. Zafo. Eso sí es el verdadero infierno. De hecho, hubo una vez, bueno, esto no tiene nada de paranormal ni nada, solamente es una pequeña anécdota. Hubo una vez en la que yo estaba en el metro, estaba justamente atorado entre estaciones, no me acuerdo en dónde fue, probablemente fue en la línea Café, probablemente, o en la Verde, ¿no? Que es las que yo frecuentaba mucho en ese entonces cuando iba a la escuela. Pero bueno, me acuerdo mucho que estaba lleno hasta el tope, o sea, prácticamente no cabía ni un alfiler ahí en el metro, y entonces ahí estábamos entre estaciones porque por algún motivo el metro se paró y estuvo un buen rato, lo que a mí me pareció que fueron como 10 minutos parado el metro en la oscuridad, en la nada, o sea, justamente en el túnel, ¿no? En el túnel entre estaciones. Y me acuerdo que una señora pues normal, ¿no? Como todas las señoras que uno se puede encontrar en el metro, empieza con sus cosas cristianas, ¿no? Ay, es que el diablo, que no sé qué, que el infierno, que bla bla bla, y cosas así. Y entonces otra señora dijo, ay, mire, mejor ni habla ahorita, que esto que estamos viviendo, esto es el verdadero infierno. Y así como periquitos, un montón de personas, ¿no? Ay, sí es cierto, esto es un infierno. Sí es cierto, señora, bla bla bla. Se me hizo interesante porque todos callaron a esta persona que iba a comenzar a hablar de sus cosas religiosas, diciendo todos o estando de acuerdo en que el metro infestado a esas horas y sin moverse era exactamente un infierno. Dice Alesa Michelle, no sé si ya lo mencionaron, pero hubo un caso de una chica que desapareció en un hotel y después la encontraron en un tinaco, si mal no recuerdo. Exactamente, este caso es muy comentado, el del Hotel Cecil, y pues como les estoy diciendo, sí, veo que a muchas personas les interesa, entonces vamos a hablar de este caso en un programa subsecuente, porque sí, definitivamente es una desaparición paranormal. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió con esta mujer, qué fue lo que la orilló en primer lugar a aparecer como asustada y finalmente pues a lanzarse pues al tinaco del hotel, ¿no? Nadie sabe por qué ocurrió. Dice Miguel Ángel Velázquez, yo voy en peregrinación a San Juan y se cuentan varias historias de fantasmas. Se dice que son personas que iban a pagar manda y murieron en el camino. Vas conduciendo, aguas, mucho cuidado, Miguel Ángel. Pues sí, de hecho, también este es un tema muy interesante, las historias de carretera, ¿no? O las historias que se cuentan de los fantasmas de la carretera. Déjame lo anoto. Fantasmas
Fantasmas de carretera. Sí, son muy interesantes esas historias. Yo, bueno, varias veces, ¿no? También he tenido que viajar en carretera. Nunca he conducido, porque la verdad yo no sé conducir. Siempre he ido en autobús, en camión o conduciendo con otras personas, ¿no? Que nos vamos de viaje, de vacaciones, bla, bla, bla. Y normalmente en esos viajes es cuando comienzan estas historias de las carreteras, ¿no? Que dicen aquí se murieron no sé cuántas personas y se aparecen y bla, bla, bla. Es algo muy interesante. Dice Miriam, es que no has parado para tomar agüita. Nada de mi tos. No sé, lo que pasa es que estaba yo aquí comiéndome las mirruñitas de la... ¿Qué fue? De un pambacito que desapareció. Y una de esas mirruñitas como que se fue de otro lado y por eso comencé a toser. Dice Cari Santiago, qué shock debieron haber sentido llorarle a un cuerpo ajeno. Imagínate. Pero bueno, al menos para la mamá fue un alivio. Para al menos la mamá se murió pensando que habían encontrado a su hijo, ¿no? Y eso, de bien o mal, al menos para la familia debió ser por lo menos un poco de, pues, gacho, pero al mismo tiempo debió ser bueno para ellos que la mamá no se hubiera enterado. Pero sí está cañón. Cari Santiago dice, hay un documental muy bueno sobre el caso del Hotel Cecil en Netflix. Exactamente, ese es el que vi. El caso del Hotel Cecil en Netflix. Ese fue el documental que vi exactamente. Que está muy bueno, está muy interesante, pero pues también en el mismo documental no te saben explicar qué fue lo que ocurrió con la chavita. Eh, Había teorías, ¿no? Hay varias teorías de que a lo mejor se metió algo que no que no le cayó bien, etcétera, etcétera, pero sí es un tema bastante raro por la manera en que ocurrió. Y también es un tema que tiene que ver con corrupción, y esto lo abordan justamente en ese documental de Netflix, porque las personas del hotel, ¿no? Dicen que no vieron nada, que nunca se enteraron de nada, pero qué curioso que las cintas de video del hotel fueron borradas exactamente del momento en el que esta mujer se subió a la azotea y todo esto, ¿no? Entonces se tenía la teoría de que probablemente las personas del hotel sí vieron a la mujer y sí vieron que se subió y que se mató. Pero justamente como sabían que iba a venir una investigación y que los iban a estar atosigando con preguntas, decidieron borrar la información de las cámaras de seguridad para que no implicaran al hotel. Y entonces las teorías de conspiración, ¿no? Abundan. ¿Qué fue lo que borraron? ¿Por qué lo borraron? ¿Qué se mostraba en esas cintas del hotel? Y bla, 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 bla. Dice Cari Santiago, pero fue una sustancia, ¿no? Esa es la teoría principal. Eso es lo que se dice, justamente, que ella tomó una sustancia y esa sustancia fue la que le hizo tener todas estas como alucinaciones y pues que finalmente acabara con su propia vida ahogada. Esa es la teoría principal con la que te deja justamente este documental de Netflix. Pero será o no será, eso nunca lo vamos a saber. Y bueno, pues ya nos aventamos una horita, ya es exactamente la 1 de la mañana de este sábado 15 de abril del año 2023. Lo único que me resta decirles a todos ustedes es que por favor denle una visitada a el Tupper Gourmet. Tupper Gourmet se encuentra en la calle de Antillas 502 en la colonia Portales, porque justamente hoy sábado 15 de abril vamos a tener un evento de juguetes que se llama Roboto Expo. Los invito mucho a que vayan
a la Roboto Expo. Vamos a estar ahí pues varias personas. Va a estar el líder fantasma, va a estar Yasmín Flores López, va a darse una vuelta por ahí Cari Santiago, va a darse una vuelta Miriam, va a estar por ahí Bonoman. Bueno, muchas personitas chidas van a estar por ahí. Va a haber amigurumis, va a haber muñequitos de fieltro, va a haber figuras de resina, va a haber juguetes clásicos de plástico, juguetes modernos de plástico también. Va a haber de todo. Y bueno, hasta es posible que se encuentren uno de esos horribles furros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Furbis, no, ¿cómo se llaman? Esto se me olvidó cómo se llaman esas cosas, pero bueno, va a haber de todo. Entonces los invito este sábado 15 de abril, a partir de las 10 de la mañana en el Tupper Gourmet. Ahí vamos a estar todos listos, pues para todos los visitantes que puedan llegar. Y les pongo un pequeño código QR en la pantalla. Si ustedes le dan clic a este código QR que se encuentra en estos momentos en la pantalla, ustedes podrán tener acceso a el libro de visitantes nocturnos, el libro de encuentros extraterrestres. Es un ebook, es un libro digital que se encuentra disponible en la tienda de Google Books. Es un libro que fue hecho con historias de diferentes personas que estuvieron justamente contando acerca de sus experiencias siendo abducidos por extraterrestres. Es un libro muy interesante, se los recomiendo, búsquenlo, está baratito. Cada una de sus compras ayudan a este programa, a este canal. Entonces les agradezco mucho si de vez en cuando pues le dan un clic y pues nos ayudan con su lectura. Pues bueno, esto es todo lo que quería platicarles el día de hoy. Dice Juan Daniel Rusotelo, las adicciones cuentan en las desapariciones paranormales. Ñaca, ñaca, ñaca. Y dice Juan Daniel Rusotelo, le faltaron modelismo en aluminio. Eso es todo. Está usted en toda la razón, porque Juan Daniel Ruiz Sotelo también va a estar en la Roboto Expo y justamente él nos va a llevar su modelismo en aluminio. Eso es algo muy interesante. Él normalmente, según tengo entendido, no utiliza esqueletos. Todo lo hace en aluminio, en el papel aluminio, y le queda bastante interesante. Dice Cari Santiago que excelente trabajo. Y dice Miriam al 100 el programa. Pues bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Me disculpo por mi tos de viejito a medio programa. Pero bueno, así son las cosas. Chaca, chaca. Y ahora sí, me despido. Gracias a todos ustedes por haber estado escuchando, viendo el programa. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Los invito a visitar el sitio roboto.mx, donde hablamos de estos temas y de muchos otros más. Y pues bueno, por mi parte es todo. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, próximo sábado a la medianoche. Es noche de visitantes nocturnos. Chau, chau, chau.